Bueno, la idea un poco de este video es ver la solución a la pregunta 1 que se planteó en el examen de julio de 2024, donde nos piden implementar esta función de cuatro variables que es sigma 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14 utilizando multiplexores 8 a 1. Entonces, lo primero es que de entrada nos dicen que es una función de cuatro variables, así que en nuestra tabla de verdad vamos a tener 16 elementos. Y lo natural sería implementar esta función, como vimos en el video anterior, con multiplexores de 16 a 1. ¿Sí? O sea, en el anterior vimos una función de tres variables que tiene 8 elementos, y en este caso tenemos una de 4 variables, o sea, de 16 elementos, pero no nos piden implementarla con multiplexores 16 a 1, sino con multiplexores 8 a 1. Entonces, bueno, lo primero es armar un poco la tabla de verdad que corresponde a esta función, que como vimos en el video anterior, cuando tenemos una función planteada en términos de sigma, lo que significa es que los valores que están dentro de este paréntesis, es decir, 1, 4, 7, 8, 9, 11 y 14, son valores para, o entradas para los cuales esta función vale 1 y el resto devuelven un 0. Sí, que es un poco lo que está reflejado en esta tabla de verdad. Y en particular, el truco, por así decirlo, que hay que implementar para poder, en efecto, poder representar esta función de cuatro variables utilizando multiplexores de tres variables o de 8 entradas, es ver que si yo divido la tabla de verdad a la mitad, como está dividida acá, es como que tengo dos tablas de verdad de tres variables que son idénticas, ¿sí? O sea, el bit 2, el 1 y el 0, o sea, los tres menos significativos, son iguales para ambas tablas. Sí, o sea, la única diferencia está dada por el bit más significativo, que es el bit 3, o sea, el bit más significativo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto? Yo lo que puedo hacer es implementar como si fuesen dos funciones de tres variables. Sí, o sea, yo esto lo podría ver como que tengo sigma de 1, 2, 4 y ya está, y 7. Y acá abajo lo puedo ver como que tengo sigma de 8, 9, 11 y 14. Sí, pero esto en realidad es como que no tiene mucho sentido, porque voy a estar implementando esta función con un multiplexor de 8 a 1, entonces es como que lo transformo a sigma de, o sea, en vez de tener un 8 acá, vas a tener un 0, acá en vez de un 9, un 1, en vez de un 10, un 2, en vez de un 11, un 3, en vez de un 12, un 4, en vez de un 13, un 5, en vez de un 14, un 6 y finalmente en vez de un 15 tengo un 7. Sí, entonces la función que estoy implementando es en realidad en vez de 8, 0, en vez de 9, 1, en vez de 11, 3 y en vez de 14 tengo 6. Es decir, que voy a estar implementando esta función en un multiplexor y en otro multiplexor voy a implementar esta otra función. Entonces, la idea de implementar justamente dos funciones por separado, dos multiplexores por separado, es que voy a tener como que dos fuentes para poder elegir la salida global, digamos, del circuito. Pero esta salida yo la voy a determinar con el bit más significativo, con el bit 3. ¿Por qué? Porque si este bit es 0, ¿sí? Yo el multiplexor que voy a tener en cuenta para determinar la salida es este. ¿Sí? Son las salidas de este multiplexor que voy a implementar, o sea, de la función de más arriba. Si el bit más significativo es 1, yo lo que voy a tener en cuenta es la salida de esta función, ¿sí? Que va a ser el multiplexor de abajo. ¿Sí? Y de esta forma siempre voy a estar eligiendo la salida correcta. Así que vamos a pasar a implementar cada una de estas funciones en cada uno de estos multiplexores. Esto es idéntico a lo que se hizo en el video anterior. Para implementar, por ejemplo, esta función que es 1, 2, 4, 7, lo que vamos a hacer es conectar a USC las entradas 1, 2, 4 y 7 y el resto de entradas conectarlas a tierra. Sí, este proceso se repite para esta función de acá, donde en el multiplexor de abajo vamos a conectar a corriente positiva, o sea, a USC 0, las entradas 0, 1, 3 y 6, y el resto con tierra. Así que vamos a hacer eso. Bueno, y con eso entonces quedan cableados los multiplexores, y en este multiplexor de acá arriba nos queda implementada entonces la función sigma 1, 2, 4, 7, que es la que nos interesa cuando el bit más significativo vale 0. Y acá abajo nos queda implementada la función sigma 0, 1, 3, 6,
que es la que nos interesa cuando el bit más significativo vale 1. Pero claro, de momento tenemos 3 bits, sería B2, B1 y B0 como entradas, o sea, 3 entradas, y tenemos dos salidas. Nos interesa tener 4 entradas, o sea, utilizar el bit 3 y una salida, por lo tanto vamos a utilizar este bit más significativo como bit de control. Para hacer esto, como nos interesa que la salida sea la de este multiplexor cuando el bit más significativo vale 0, lo que vamos a utilizar es una compuerta AND, ¿sí?, entre la salida del multiplexor y la negación del bit más significativo. Utilizamos la negación porque asumimos que esta entrada vendría en 0, entonces para poder utilizar la compuerta AND, ambas entradas tienen que ser 1, y por tanto es por eso que utilizamos la negación de este bit de entrada. Así que lo podemos poner por acá, la negación. Y para utilizar la salida del multiplexor de acá abajo, no tenemos que usar una negación, evidentemente, porque vendría en 1 y el proceso es el mismo. O sea, utilizamos una compuerta AND entre la salida de este multiplexor y el bit de entrada más significativo. Ahí lo colocamos. Entonces ahora, aunque ya tenemos los 4 bits implementados, seguimos teniendo dos posibles salidas. Así que lo que vamos a hacer es implementar una compuerta OR, ¿sí? Esto porque nunca nos va a pasar que lleguemos a una contradicción, por así decirlo, porque justamente como estoy utilizando el bit 3 como bit de control, siempre voy a estar utilizando la salida que a mí me interesa de los multiplexores. Pasa que como tengo dos, ¿sí?, siempre me va a pasar que solamente en una de estas, ¿sí?, en una de estas salidas, solo en una de estas voy a tener un 1, ¿sí?, o voy a tener en ambas un 0. Pero nunca va a pasar que tenga en ambas un 1 o que llegue a tener un error, porque justamente estoy utilizando el bit 3 como bit de control. Entonces, únicamente para los casos donde el bit 3 vale 0, voy a estar utilizando las salidas de este multiplexor, sí, ya que si valiese 1, la negación del 1 vale 0. Entonces, justamente acá, aunque esté llegando un 1, la salida, como estoy utilizando un AND, va a terminar siendo un 0. ¿Sí? Y el comportamiento es igual con este multiplexor de acá abajo. Entonces puedo cómodamente utilizar una compuerta OR para finalmente determinar si la salida termina siendo un 1 o un 0. Bueno, y con eso entonces quedaría resuelta la parte A del ejercicio. Y en la parte B nos preguntan si cambiaría algo si esta función, en vez de ser la que nos dieron en la parte A, fuese esta, ¿no? 1, o sea, sigma 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 15. Y en principio podríamos hacer el mismo proceso y llegar a un circuito de esta forma, pero lo que quieren que nos demos cuenta es que cuando yo divido la tabla de verdad a la mitad, por así decirlo, llegamos al mismo resultado, es decir, que en la parte de arriba, por así decirlo, la tabla de verdad, tenemos la función sigma 1, 2, 4, 7, y en la parte de abajo también tenemos la función sigma 1, 2, 4, 7. Lo que quiere decir que en realidad es como que el bit 3, o sea, el bit más significativo, no nos importa del todo y perfectamente podemos implementar esta función utilizando un multiplexor solo, 8 a 1, sin la necesidad de implementar 2 utilizando el bit 3 como bit de control, sino que directamente ignorando el bit 3 podemos simplemente con el bit 2, el 1 y el 0 implementar esta función sigma 1, 2, 4, 7 utilizando un multiplexor 8 a 1. Y escribiendo eso más o menos queda resuelta la parte B de esta pregunta.